Listo. Muchas gracias, Daniel. Damos el inicio a este webinar sobre derecho internacional humanitario y retos, tensiones y oportunidades. Reciben todas y todas un muy cordial bienvenida de parte de la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y el programa Estado Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que todos juntos formamos hace un poco más que un año la iniciativa ObservaRed. ¿Por qué exactamente hemos formado ObservaRed? Quisimos crear un espacio de observatorio académico, que es muy importante para nosotros, con el cual queremos monitorear desde una aproximación jurídica, eso también es muy importante, el diseño institucional, el funcionamiento, también la implementación y el impacto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso con el fin más importante de determinar el cumplimiento de sus objetivos conforme al acuerdo de paz. Y obviamente también las obligaciones del Estado colombiano en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y un aspecto que siempre repito, que es muy importante para nosotros, que con este observatorio nos gustaría hacer un aporte humilde a la despolarización de este tema, a las discusiones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y de verdad mantener estas discusiones a un nivel académico y neutral, porque creemos firmemente en la importancia, en la necesidad de la JEP y creemos que con esta observación o este observatorio, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podemos hacer el mayor aporte a su éxito. Les invito entonces a consultar la página que hemos presentado al público hace un poco menos de un año, en agosto del año pasado, observajep.com, que ya tiene, en los últimos meses hemos añadido varios productos que me parece muy chéveres, que ayudan a diferentes fines. Un fin, por ejemplo, es explicar a la JEP, a los que no son tanto expertos en la materia, hasta productos que tienen mucho más el objetivo a operadores jurídicos a poder profundizar mucho más en la materia. Tenemos entonces explicaciones sobre qué es la JEP, qué hay de nuevo, hasta fichas técnicas de las más importantes decisiones y obviamente el seguimiento a los 7 macrocasos de la JEP. Últimamente también hemos trabajado mucho más de manera audiovisual. Les invito, por ejemplo, a consultar las más recientes cápsulas que también son sobre temas distintos que está trabajando la JEP y explican los temas de manera muy breve y me parece muy acertada del equipo de ObservaJEP. En ese sentido, el tema que hoy nos convoca, yo creo que es y aún más va a ser en el futuro de vital importancia para el actuar de la JEP, porque el derecho penal internacional es obviamente una de las fuentes jurídicas que la JEP ha de tener en cuenta en sus decisiones de acuerdo con lo establecido por el marco jurídico transicional y por supuesto también por el DIH. La utilización del DPI en las decisiones de la JEP sin duda tendrá un mayor impacto en decisiones de fondo que serán tomadas por la jurisdicción un poco más adelante. Sin embargo, y yo estoy segura que esto vamos a discutir con las y el experto el día de hoy, algunos de esos retos en la aplicación del derecho penal internacional por la JEP ya han sido enfrentados especialmente por la Sala de Amnistía Indultos. En casos como, por ejemplo, el llamado enfermero de las FARC, que ha sido uno de los últimos, y hoy o mañana vamos a publicar una importante ficha al respecto, o en el caso de la Escuela Superior de Guerra. Por tanto, resulta relevante desde la mirada de los operadores jurídicos y la academia abordar esos casos los más actuales, pero también los que ya llevan un par de meses, y evidenciar justamente estos retos, tensiones y oportunidades en la aplicación del DPI
por la Jurisdicción Especial por la Paz. En ese sentido, les doy la más cordial bienvenida a nuestras y nuestro, somos más mujeres que hombres, que siempre me gusta mucho, 4 expertos en este tema que van a analizar el tema que nos convoca. Primeramente, la doctora Camila Correa, coordinadora de la Observa-JEP y profesora principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Bienvenida, doctora Camila. La doctora Marcela Giraldo, presidenta de la Sala de Amnistía en Indulto de la JEP. No me podría imaginar una especialista más experta en los temas. Bienvenida, doctora Marcela. El profesor doctor Gustavo Cote, profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Javeriana. Y por fin, la doctora Ana María Hidárraga, investigadora del Observa-JEP y profesora de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por su interés, por conectarse a este webinar en estos tiempos de crisis y obviamente espero que todos y todas se cuiden y con esta pequeña introducción y la invitación a consultar la página de Observa-JEP, doy la palabra a nuestro moderador Andrés Martín, también investigador de Observa-JEP, quien va a moderar este presente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marí. Bienvenidos nuevamente a todos los asistentes y personas interesadas en nuestro evento webinar, que va a contar con la participación de 4 expertos en la materia. La metodología de nuestro webinar va a ser la siguiente y pedimos a nuestros asistentes, por favor, que apaguen sus micrófonos y los silencien a lo largo de todo el evento. Y las preguntas que vayan surgiendo, por favor, las pueden ir poniendo en nuestro chat al final de las intervenciones de nuestros 4 invitados, de nuestros 4 expertos. Daremos el uso de la palabra a ellos mismos para que respondan las preguntas que los asistentes tengan en nuestro webinar. Siendo así, damos inicio entonces con la primera intervención de esta tarde, a cargo de la doctora María Camila Correa, quien nos va a hablar un poco sobre el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario como fuentes de calificación de conductas por parte de la JEP. Doctora María Camila, tiene el uso de la palabra. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Observa-JEP, como ya Mari Cristín les dio la bienvenida, en nombre de Juana Costa, mi coordinadora, y en nombre de todos los investigadores, queremos darles las bienvenidas y las gracias. Es muy emocionante para nosotros que estos espacios tengan esta respuesta por parte del público interesado. Como les adelantó Andrés, voy a hablarles, mi intervención va a ser muy general, para darle, digamos, espacio a nuestros invitados de adentrar sobre determinados temas concretos. Yo quiero hablarles un poquito, digamos, de la regulación que le permite a la Jurisdicción Especial para la Paz utilizar dentro de su sistema de fuentes tanto el DIH como el Derecho Penal Internacional. Así, digamos, según el Acto Legislativo 1 de 2017, en su artículo 5º transitorio, la JEP, al adoptar sus resoluciones o sentencias, hará una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y o en las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario o derecho penal internacional, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio Acto Legislativo 1 del 2017 le da la facultad a la Jurisdicción Especial para la Paz para utilizar como fuentes directas de derecho tanto el DIH como el Derecho Penal Internacional, así como el Código Penal, para realizar calificaciones propias del sistema respecto a las conductas objeto del mismo. No olvidemos que las conductas objeto de la JEP son aquellas conductas que tengan una relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. ¿Qué implica este artículo 5º transitorio del acto legislativo? En primer lugar, que el Código Penal colombiano, como ley de la República, entra a ser parte de las fuentes de derecho a las que puede recurrir la jurisdicción a la hora de ejercer su potestad de realizar calificaciones jurídicas y, sobre todo, no solamente el Código en general, sino habría que pensar también, sobre todo, en el título 2 del Código Penal, que es el que consagra los delitos contra el derecho internacional humanitario. Sobre eso volvemos más adelante. Y también
el artículo 5 tiene como segunda implicación que las salas o secciones, para poder ejercer esta potestad de calificación jurídica, pueden recurrir a normas internacionales relativas, por ejemplo, al tema que nos ocupa la tarde de hoy, DIH o Derecho Penal Internacional. Cuando decimos DIH pensamos, por ejemplo, en protocolos de Ginebra, solo por dar un ejemplo. Cuando decimos en derecho penal, decimos Derecho Penal Internacional, pensamos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aquí es importante recordar que no se trata de que la JEP vaya a agarrar un marco jurídico extranjero, desconocido, externo. No es que el acto legislativo le esté diciendo vaya y métase y coja normas que crea una comunidad de naciones sin ningún contexto. Por el contrario, estas normas de DIH y de Derecho Penal Internacional hacen parte del bloque de constitucionalidad, que como todos saben es un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que van a prevalecer sobre el derecho interno y que también, por la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, son normas de rango constitucional. Entonces, si uno piensa en el sistema clásico de Fuentes o en la pirámide kelseniana, pues a uno siempre le enseñaron que el bloque es como un cajoncito que está al lado de la Constitución, y en ese cajoncito se guardan, por ejemplo, todas estas normas internacionales relativas a DIH y Derecho Penal Internacional, y por tanto, por ende, pues tienen un rango constitucional. Así, digamos, según lo contemplado en el artículo 93 de la Constitución, todos estos tratados y convenios ratificados por el Congreso que tienen que ver o reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción van a prevalecer siempre sobre el orden interno, reforzando un poco esa idea de que todas esas normas, por ejemplo, de DIH y DPI, están en el bloque y tienen el mismo rango constitucional. Todas estas normas sobre derechos humanos hacen parte de este grupo. Todas las normas relativas a derechos humanos están en el bloque, y todas las normas y convenios relativos al DIH se les ha reconocido un carácter prevalente sobre la legislación nacional y por ende su pertenencia al bloque por medio de la sentencia C574 del 92. Respecto, digamos, a las normas de derecho penal internacional contenidas en el estatuto, la Corte sí ha hecho, digamos, unas precisiones diciendo que lo que tiene, digamos, nivel constitucional, jerarquía constitucional, hacen parte del bloque, serían el preámbulo, el artículo 6 relativo al crimen de genocidio, el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, el artículo 8 que lista los crímenes de guerra, el 20 que hace referencia a la relativización del principio de la cosa juzgada, y los artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4 referentes a derechos de las víctimas. Entonces, como queda claro hasta este momento, todas las remisiones, digamos, todas las normas a las que el artículo 5 transitorio del acto legislativo faculta a la jurisdicción para remitirse son de una u otra forma parte del bloque. Esa remisión, cuando el artículo 5 habla de hacer calificaciones propias, calificaciones jurídicas propias del sistema respecto a las conductas objeto del sistema, hace referencia a que la JEP tiene una facultad constitucional de recalificar. ¿Pero qué quiere decir esto de recalificar? Esta recalificación es que a la luz, digamos, de las necesidades y las resoluciones que toma la jurisdicción, la propia jurisdicción puede decir que algo que fue calificado como, por ejemplo, un homicidio del 103 del Código Penal, a la luz, digamos, del contexto y de la propia jurisdicción, de las decisiones de la jurisdicción, realmente se trata de un homicidio en persona protegida, que por ende no ameritaría una concesión de beneficio por ser un crimen de guerra. Cuando yo les decía al principio que había que tener en cuenta también, cuando decía Código Penal, que el título segundo del Código Penal consagra, trae a la legislación interna los crímenes internacionales contra el derecho internacional humanitario, lo decía porque la importancia está en que el sistema jurídico colombiano es de los pocos que mete conductas para la guerra en los códigos penales que técnicamente son pensados para tiempos de paz. Entonces, eso también le permite a la JEP no solo hacer recalificaciones en temas de DIH a la luz de normativas internacionales que están en el bloque, sino a la luz de del propio ordenamiento interno penal colombiano. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, en algunas circunstancias, puede afirmar
que la conducta por la que se condenó en justicia ordinaria realmente es un crimen de guerra, bien sea a la luz del propio Código Penal o a la luz de las normas de DIH, y negar un beneficio. Pero también, y este es el tercer punto de mi intervención, esa recalificación no solo implica la posibilidad de negar beneficios, por ejemplo, por parte de la Sala de Amnistía o Indulto o de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, sino que también va a implicar la posibilidad de darlos. Cuando se recalifica a la luz del DIH, por ejemplo, y de esto nos va a hablar con más detalle la magistrada Marcela Giraldo, en algunas ocasiones ese análisis de las conductas que ya han sido, digamos, por ejemplo, por las que ya ha sido condenada una persona a la luz del DIH o del Derecho Penal Internacional, pueden arrojar la conclusión de que no se trata de un atentado contra el DIH o de un crimen internacional, y por lo tanto pueden ser susceptibles de ser amnistiadas o de conceder algunos beneficios por parte, en su caso, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Una cosa importante aquí es que se ha podido establecer, digamos, cuando se hacen análisis de determinadas conductas cometidas en un determinado lapso de tiempo, cuando, digamos, desde el Ejecutivo se afirmó que no había conflicto armado en Colombia, muchas de esas conductas que se cometieron en una época fueron tipificadas, juzgadas y sancionadas como lo que llamaríamos delitos ordinarios del Código Penal, cuando en realidad podrían haber sido delitos del título segundo, pero como los tipos penales incluidos en el título segundo tienen un elemento contextual que hace parte de su tipicidad, que es con desarrollo en ocasión del conflicto, y como no había técnicamente conflicto armado en Colombia en una época, pues para los fiscales era imposible echar mano de esos tipos penales, precisamente porque no había ese elemento contextual. Entonces, ese problema que se ha presentado se soluciona a través de esta permisión que da el artículo 5, en que la JEP puede recalificar y decir, si bien a esta persona la condenaron por un crimen de guerra, quizás si hacemos un análisis un poquito más, pues a la luz de los hechos, pero a la luz, digamos, del título 2 o de los convenios y de las normas internacionales, se pueda establecer que sí lo es y así negar la concesión de un beneficio, y pasa exactamente al contrario, poder establecer, como ya dije, que cierta conducta no entra, digamos, entre las prohibiciones de concesiones de beneficio que da el marco normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para cerrar un poco, entonces puedo concluir que la recalificación es esa facultad que le da el artículo 5 transitorio a la jurisdicción de echar mano, en este caso de DIH y DPI, para construir, para cambiarle el nombre a esas conductas y con base en eso poder tomar una decisión más informada de si conceder o negar determinado beneficio por parte de las salas. Y claro, de eso mismo se deriva que las implicaciones de esa facultad de recalificación son precisamente esas. Creo que esa facultad tiene muchísimas más implicaciones que se van a ver más adelante cuando se activen las secciones con ausencia de reconocimiento de responsabilidad y con reconocimiento de responsabilidad, pero por ahora creo que en la práctica lo que nos ha mostrado este tiempo que lleva actuando la jurisdicción es que las principales implicaciones de la recalificación son la concesión o la negación de beneficios transicionales, bien sean amnistías o indultos, o los beneficios que concede la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dependiendo, digamos, del tipo de compareciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Camila. Sin duda alguna su intervención fue bastante valiosa frente al tema que nos expuso, frente a la posibilidad de recalificar conductas por parte de la JEP. Le doy entonces el uso de la palabra a la doctora Marcela Giraldo, quien recordemos es magistrada de la JEP y actual presidenta de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien nos va a seguir contando un poco sobre la recalificación de conductas y sobre el trabajo que está haciendo actualmente la Sala de Amnistía e Indulto. Doctora Marcela Giraldo, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mi intervención va a tener tres partes. Primero me voy a referir al trabajo que está adelantando la sala para que se comprenda mejor la competencia que tiene. Con posterioridad a eso, hablaré sobre la recalificación jurídica para dar seguimiento a la intervención que acaba de hacer Camila, y finalmente daré dos ejemplos de nuestra jurisprudencia en la que la recalificación implicó la concesión de un beneficio, mientras que en otro lo que implicó fue que la sala considerara la conducta como un crimen de guerra y por ende no concediera el beneficio y lo remitiera el caso a la sala de reconocimiento.
Entonces, lo primero es que la sala de amnistía es una sala en donde se estudia la concesión de varios beneficios. Entre ellos está la amnistía de sala, la amnistía de iure y la libertad condicionada. Algunos de esos beneficios entonces son provisionales como la libertad condicionada y otros definitivos como las amnistías. Para estudiar si se concede o no estos beneficios, la sala tiene que evaluar tres tipos de competencia: la competencia personal, la competencia temporal y la competencia material. Eso implica entonces que la persona tuvo que haber sido colaboradora o exintegrante de las FARC-EP, que sería la competencia personal, que el delito haya sido cometido en relación con el conflicto armado, que tenga nexo con el conflicto armado, que sería el ámbito material, y que haya sido cometido previo al 1 de diciembre del 2016 o en relación con el proceso de dejación de armas, que sería el ámbito de aplicación temporal. Eso implica entonces que este análisis se hace en cada uno de los beneficios que se solicita o que se estudia en razón de las remisiones que se hagan a los expedientes por parte de la jurisdicción ordinaria. Para la concesión de las amnistías, entonces lo que la sala evalúa es primero si la JEP es competente como tal. Eso quiere decir entonces lo que les decía de la parte de si la conducta tiene una relación, un nexo con el conflicto armado. Y ya para el tema de la concesión en específico de la amnistía, una vez superado que haya una relación con el conflicto armado, lo que se estudia entonces es si hay una conexidad con el delito político y si la conducta no hace parte de aquellas que están excluidas del beneficio de amnistía por parte del legislador, y esto lo encontramos en el parágrafo del artículo 23 de la ley 1820. En ese parágrafo, por ejemplo, están los crímenes de guerra. Entonces, básicamente ese sería como el tema de lo que hacemos en la sala, pues muy a grosso modo. Y esto quiere decir entonces que podemos tener delitos que sean de competencia de la JEP, pero que no puedan acceder a un beneficio, como les decía, los crímenes de guerra, o delitos, por ejemplo, que no tienen relación con el conflicto, a pesar de que sean cometidos por miembros o colaboradores de las FARC, como por decir algo, una inasistencia alimentaria por parte de un guerrillero. Digamos, en ese sentido se cumpliría el ámbito de competencia personal, pero no el material ni la competencia propia de la jurisdicción, porque sería un hecho ajeno al conflicto armado. Entonces, para decirles un poco como en cifras el trabajo de la sala, básicamente a junio 17 de 2020 hemos otorgado 206 libertades condicionadas y hemos negado 1.579. Hemos concedido 235 amnistías, que estaría esta cifra englobando tanto las amnistías de iure como las amnistías de sala, y hemos negado 1.379. Se han proferido más de 9.630 resoluciones, incluidas las de trámite, y se han hecho 68 audiencias. Yo quería hacer como esta pequeña introducción porque creo que es importante que se tenga muy presente que el trabajo de la jurisdicción no se reduce únicamente a los macrocasos que adelanta la sala de reconocimiento, sino que las demás salas y secciones de la jurisdicción adelantan su propio trabajo en razón de la competencia y van también estudiando casos de fondo. En el caso nuestro de la sala de amnistía, de manera particular en relación con los sujetos y las conductas por las cuales accedan a la sala. Entonces, en el tema de la recalificación jurídica, o en realidad lo que llamamos calificación propia, que hace la sala en este caso, pero pues lo puede hacer cualquiera de los órganos, las salas o secciones de la JEP, lo que hacemos es entonces que la sala tiene como dos opciones. Una opción es optar por la calificación jurídica que se hizo en la jurisdicción ordinaria y asumirla como propia. Digamos, en ese sentido estaríamos, por decirlo de alguna manera, de acuerdo con la calificación que se hizo en la jurisdicción ordinaria, y otra sería que la sala diga no, para hacer un análisis más en razón del conflicto armado y en consonancia con los marcos normativos aplicables en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, deberíamos hacer una calificación jurídica propia, distinta a la que se hizo en la ordinaria. Es importante entender entonces que lo que se busca con la calificación jurídica propia es ajustar el análisis a la realidad del conflicto armado y a las normas que tenemos como marco para el sistema integral.
y con ello lo que se busca es entender si la conducta sería objeto de una prohibición o no de amnistía. O sea, poder acceder a estas normas para hacer el análisis, lo que nos permite como sala es entender si la conducta estaría o no prohibida, en este caso, por ejemplo, que hemos hablado de los crímenes de guerra, como una conducta que no puede ser objeto de amnistía. Entonces, podemos hacer uso de las distintas normas que mencionaba Camila. Básicamente también hay que tener en cuenta que no todas las normas son aplicables al mismo tiempo o digamos en razón de la naturaleza de nuestro conflicto armado. Entonces, por ejemplo, con los convenios de Ginebra, en realidad el artículo 3 común sería la norma aplicable al tipo de conflicto internacional, el conflicto armado no internacional que se libró entre las FARC-EP y el Estado. Y lo mismo ocurriría con el protocolo segundo, que sería aplicable también a nuestro conflicto, pero no ocurriría lo mismo con el protocolo primero, que es para conflictos internacionales. También, por ejemplo, podemos hacer uso, y la Sala de Amnistía lo ha hecho, del derecho internacional humanitario consuetudinario. Otra cosa que creo que es importante es que en relación con el Estatuto de Roma, en el momento en el que Colombia ratificó el estatuto, hizo una salvedad en relación con la competencia de la CPI respecto a los crímenes de guerra, y por 7 años la Corte no ejerció competencia en relación con estos delitos. La Sala de Amnistía o Indulto ha entendido que eso se refiere, esta salvedad se refiere a la competencia que tiene la CPI sobre esas conductas y no a la aplicación de esa norma a los hechos concretos que hayan ocurrido en Colombia y que estén contenidos en la misma. Entonces, digamos que hemos hecho aplicación del Estatuto de Roma directamente nosotros como sala en nuestros análisis. Entonces, lo importante también en la recalificación jurídica es entender que debe haber una norma previa a la comisión de la conducta en donde se valore si la conducta estaba o no prohibida antes de la comisión del hecho. Y ya cuando la sala hace ese análisis, entonces ya hace la calificación jurídica para verificar, como les decía, si existe una prohibición en la concesión de la amnistía sobre esa conducta. Es decir, si la conducta puede corresponderse con una calificación jurídica que sea más específica al conflicto armado y al sistema integral. Y eso implicaría sea que se conceda o que se niegue el beneficio. Entonces, la calificación jurídica, es muy importante entender que la calificación jurídica propia que hace la Sala de Amnistía o Indulto no implica un juicio sobre la responsabilidad de la persona, ni entrar a definir si la conducta constituye o no un delito. Digamos, en sí mismo se entiende que la concesión de la amnistía implica que existe un delito, entonces lo que la sala hace es no tiene una labor de definir si se cometió o no el delito y si la persona es o no responsable. La Sala de Amnistía o Indulto analiza la conducta en específico y revisa si esa conducta o estudia si esa conducta puede ser o no objeto de amnistía. Entonces, para darles los dos ejemplos sobre cuándo la recalificación jurídica implicó, por ejemplo, la concesión del beneficio y cuándo no, tenemos el caso de la Escuela Superior de Guerra, que en este momento se encuentra en la sección de apelación de su estudio, pero les voy a hablar como de la decisión de primera instancia, que fue la de la sala. Este caso habla sobre una explosión de un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, en el que se causaron daños materiales en sus instalaciones y lesiones a varias personas que se encontraban en la escuela y en la Universidad Militar Nueva Granada. La compareciente ante la sala fue condenada por terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Entonces, obviamente es una decisión larga y pues muy detallada en el que se trató de hacer un análisis muy juicioso a la luz de las distintas fuentes normativas, entonces por eso no me puedo extender porque tenemos 10 minutos, pero básicamente lo que la sala encontró es que primero había una relación con el conflicto armado, entre el hecho y el conflicto armado. Segundo, había una conexidad con el actuar rebelde de las FARC. Y tercero, al analizar si la conducta podía o no ser objeto de amnistía, la estudió a la luz de los principios del uso de la fuerza en conducción de hostilidades del derecho internacional humanitario
y encontró que se satisfacían los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Entonces, en ese sentido, la conclusión a la que llega es que esas conductas que habían sido calificadas en la jurisdicción ordinaria como terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, en realidad se correspondían con un uso de la fuerza legal a la luz de las normas del derecho internacional humanitario y por consiguiente podía ser objeto de amnistía por parte de la sala. Ese es el análisis, pues, a grandes rasgos que hizo la sala y por eso concedió la amnistía. Entonces, no es que la sala recalificó bajo otro tipo penal distinto, sino que dijo, esta es una operación militar válida de una parte del conflicto en contra de la otra parte del conflicto y se deriva del actuar rebelde del grupo armado, es conexa con el delito político y fue llevada conforme a las normas del DIH. Ahora, ese es un ejemplo en el que la sala entonces entiende que ese delito, esas conductas por las cuales fue condenada la compareciente, en realidad, analizadas a la luz del DIH, son un actuar que está conforme a ellas y por ende puede ser objeto de amnistía. En otro caso distinto, que es un ataque a la estación de policía de un pueblo que se llama Orito, Putumayo, Orito en el departamento de Putumayo, la sala llegó a una conclusión completamente distinta. Entonces la sala allí, bueno, digamos, este caso lo que trata es una detonación de un artefacto explosivo al interior de la estación de policía, en el que resultaron muertas 2 personas, entre ellos un menor de edad y varios heridos. Se destruyó la estación de policía y se afectaron varias viviendas y locales comerciales alrededor. Entonces, en la jurisdicción ordinaria se imputaron los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y terrorismo. Entonces, lo que la sala hizo fue primero analizar si en ese lugar, para ese momento, la Policía Nacional estaba o no participando en hostilidades. Esto lo hizo en el estudio del principio de distinción. Digamos, lo mismo que ocurrió en el caso de la Escuela Superior de Guerra, en el que la sala, para verificar si existe o no la prohibición de conceder la amnistía, hace un análisis de los hechos a la luz del DIH como uno de los marcos normativos que se nos permitió utilizar directamente. Entonces, para hacer ese análisis se revisan los principios del uso de la fuerza en conducción de hostilidades. Digamos, en el caso de la Escuela Superior de Guerra, como les decía, la sala encontró que se satisfacieron y respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, mientras que en el caso de la estación de policía de Orito Putumayo, lo que la sala encontró es que no se respetó el principio de distinción. Entonces, en ese sentido, la sala no continúa el análisis porque entiende que al no respetarse el principio de distinción, lo que ocurrió fue un ataque indiscriminado contra personas o bienes de la población civil. Y para llegar a esa conclusión, la sala entonces lo que hizo fue analizar si para ese momento concreto, en ese lugar, la policía podía o no ser objeto de ataque. Digamos, de ataque a la luz del DIH y que pudiera entenderse como un ataque legítimo. La sala encontró que por la naturaleza de la policía y siguiendo algunos criterios, digamos, unos criterios orientadores, como lo fueron, por ejemplo, el contexto que se estaba viviendo, el tipo de armamento que tenía y utilizaba la estación de policía, si había o no presencia del ejército en ese lugar, el tipo de confrontaciones que se daban entre el ejército, las FARC o la policía. Todo esto llevó a la sala a la conclusión de que la policía en ese momento, en ese lugar concreto, estaba ejerciendo sus funciones constitucionales de mantenimiento del orden y no estaba participando en las hostilidades, por consiguiente no podía ser objeto de ataque legítimo dentro del DIH. Entonces, al llegar a la conclusión de que este ataque no respetó el principio de distinción, la sala lo que hace es entonces utilizar el Estatuto de Roma directamente para evaluar si se cometió o no un crimen de guerra. Entonces, utiliza el artículo 8, literal E, y
del estatuto, que habla sobre el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. Entonces, para efectos de hacer un análisis de si ese crimen de guerra se cometió o no, lo que se hace es que se acude a los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma y se evalúa cada uno de los elementos de los crímenes para efectos de conocer si efectivamente se configura el crimen de guerra o no, y la sala llegó a la conclusión de que todos los elementos del crimen se encontraban satisfechos, o sea, que sí se cumplían, y por consiguiente entendió que esta conducta, inicialmente calificada en la ordinaria, como les decía, como homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y terrorismo, en realidad se correspondía con un crimen de guerra que no podía ser objeto de amnistía, y por consiguiente lo remitió a la sala de reconocimiento para que siga su ruta al interior de la jurisdicción. Esos serían entonces como los ejemplos que tenía. Igual, valga decir que la sala ha sacado muchísimas más decisiones en las que hace este tipo de análisis, pero pues era para ejemplificar cómo es el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Doctora Marcela, muchísimas gracias. Creo que es sumamente valioso también su intervención frente a la parte de esa especificidad que hace la JEP en recalificar las conductas, y que esto no implica por sí que simplemente esto implica que haya un delito, pero esto no implica la labor de definir o no si hay un delito, y creo que es sumamente importante resaltar eso, porque muchas veces los medios, sobre todo, no entienden esta parte de la recalificación de las conductas. Entonces, muchísimas gracias también por la ilustración con estos dos casos, que también han sido bastante, digamos, mediáticos, bastante discutidos, y en donde ya tenemos un poco más de certeza qué es lo que hace la JEP frente a la recalificación de conductas, bajados a dos temas tan específicos y tan controversiales como estos. Le doy la palabra entonces al doctor Gustavo Cote, quien nos va a explicar sobre la responsabilidad de mando en el derecho penal internacional, el acuerdo final y en las leyes de implementación. El doctor Gustavo Cote es profesor asociado al Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor también en Derecho. Doctor, tiene el uso de la palabra. Bueno, Andrés, muchas gracias. En primer lugar, un saludo pues, a todos y todas las que nos están acompañando esta tarde, y un agradecimiento a la CAS y a Observajep por la invitación a participar de este encuentro. Pero bueno, entremos en materia. La responsabilidad del mando es una forma de responsabilidad penal individual por omisión desarrollada en el derecho internacional, según la cual los superiores jerárquicos responden por los crímenes cometidos por parte de los subordinados cuando incumplen los superiores alguno de los siguientes tres deberes: prevenir la perpetración de los crímenes, castigar a los responsables cuando esto sucede, y o denunciar o reportar a las autoridades competentes pues, la comisión del crimen. Esta forma de responsabilidad se fundamenta en los artículos 86.2 y 87.1 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra, pero también fue prevista en los estatutos de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc y se encuentra definida en el artículo 28 del Estatuto de Roma. Además, tiene carácter consuetudinario a la luz del derecho internacional. Por otro lado, en el acuerdo de paz se realizaron dos referencias a la responsabilidad del mando, las cuales llevaron a que en su implementación se produjeran dos normas al respecto. El artículo transitorio 24 del Acto Legislativo 01 de 2017 para miembros de la fuerza pública y el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la JEP para desmovilizados de las FARC. Si se tiene en cuenta, por un lado, que entre estas definiciones normativas y, por ejemplo, el artículo 28 del Estatuto de Roma existen diferencias importantes, y, por el otro lado, que el Código Penal colombiano contiene normas generales sobre la responsabilidad penal por omisión aplicables, por ejemplo, a miembros de la fuerza pública, es necesario determinar en este contexto, en primer lugar, finalmente, cuál es el derecho aplicable en esta materia, así como cuáles son los problemas interpretativos que surgen en este contexto. La tesis, con relación a estos interrogantes y que expuse en un artículo publicado en la revista Nuevo Foro Penal el año pasado y que quisiera someter a discusión aquí, sería la siguiente. Debido a la manera como se formularon el artículo transitorio 24 y el artículo 67 de la ley estatutaria, estas dos normas no pueden fundamentar autónomamente la responsabilidad penal de los superiores militares y obligan a acudir o bien al derecho interno o bien al derecho penal internacional.
Por esta razón, parecería más conveniente interpretarlas como un intento por hacer compatible el derecho penal nacional con el internacional, puesto que en estos dos ámbitos se regulan las mismas situaciones fácticas, aunque con diferencias importantes. Sin embargo, estas dos normas fracasan al intentar coordinar estos dos ámbitos, lo cual permite cuestionarse sobre la pertinencia no solo de incluir las disposiciones sobre este tema en el acuerdo de paz, sino también de adoptar tanto el artículo transitorio 24 como el artículo 67 de la ley estatutaria. Es decir, independientemente de la manera como fueron formulados estos dos conceptos, probablemente no se hubiera podido superar las tensiones existentes entre el derecho penal y nacional e internacional, ya que el problema parece radicar más bien en la falta de implementación adecuada y oportuna de los compromisos asumidos por el Estado colombiano al ratificar tratados internacionales como el Estatuto de Roma. Para desarrollar un poco este argumento, quiero hacer entonces tres breves explicaciones. Primero, quiero explicar por qué considero que estos artículos no pueden por sí mismos fundamentar la responsabilidad penal. Segundo, quiero explicar algunas diferencias entre el tratamiento de la responsabilidad penal por omisión a la luz del Código Penal colombiano, especialmente de miembros de la fuerza pública, y la responsabilidad del mando en el Estatuto de Roma. Y tercero, quiero referirme especialmente al contenido del artículo transitorio 24. Entonces, primero, ¿por qué considero que estos artículos no pueden por sí mismos fundamentar la responsabilidad penal? Cabría preguntarse si el artículo transitorio 24 y el artículo 67 de la ley estatutaria constituyen normas de carácter penal, al menos desde el punto de vista de su contenido, mediante las cuales se acogió una forma específica de atribución de responsabilidad penal distinta a las ya existentes, y en consecuencia, si éstas tendrían un ámbito de aplicación propio, siguiendo, por ejemplo, al artículo 28A del Estatuto de Roma, incluso cobijando supuestos no cubiertos por las formas tradicionales de imputación de responsabilidad penal aceptadas en el derecho nacional. O si más bien dichas normas desde la perspectiva interna representan disposiciones análogas a las definiciones internacionales sobre responsabilidad del mando, las cuales en el derecho penal colombiano no podrían fundamentar por sí mismas la imputación, pero que se deberían tener en cuenta al interpretar las normas que sí tienen carácter penal sustancial y que en este ámbito sí permiten fundamentar la atribución de responsabilidad. Si se observan estas dos normas con detenimiento, es posible afirmar que la segunda alternativa resulta más plausible. Esta conclusión se desprende del tenor literal de estas dos disposiciones, puesto que ninguna de ellas conecta ninguna conducta con ninguna consecuencia. Aquí no se establece como condición de un determinado efecto jurídico el incumplimiento de algún deber que se predica de los superiores militares. Estas no dicen, por ejemplo, como lo hace el artículo 28A del Estatuto de Roma, y abro comillas, el jefe militar será penalmente responsable cuando, cierro comillas. Tampoco le atribuyen ninguna consecuencia concreta al incumplimiento de los deberes de los superiores. Con la frase, y abro comillas, la responsabilidad por los actos de sus subordinados deberá fundarse en, cierro comillas, solamente se está indicando los criterios que se deben tener en cuenta para que los jefes militares puedan responder por lo que han hecho sus subalternos, sin especificar en qué consiste jurídicamente dicha responsabilidad. A partir de estas normas no es posible entonces definir si en el marco del acuerdo de paz a los jefes militares siempre se les deben imputar los crímenes efectivamente cometidos por los subordinados o si aquellos deben responder por algo distinto, como por el cumplimiento de sus deberes con base en otros tipos penales. El primer inciso del artículo transitorio 24 solamente indica además los marcos normativos relevantes con el fin de establecer la responsabilidad penal por omisión de los superiores jerárquicos, en donde aparece en primer lugar el Código Penal colombiano. Pareciera ser entonces que el objetivo de esta norma es fijar parámetros de interpretación de los elementos de una forma de responsabilidad, la responsabilidad del mando, definida en otro lugar del ordenamiento jurídico. O mejor dicho, como consecuencia de su redacción, pareciera más acertado interpretar el artículo transitorio 24, al igual que el artículo 67 de la ley estatutaria, como una disposición que busca orientar el tratamiento de la responsabilidad penal omisiva de los jefes militares por las conductas de los subordinados, pero con base en las normas penales aplicables a cada caso. La pregunta entonces es, ¿en dónde se define dicha forma de responsabilidad? Y por consiguiente, ¿cuál debería ser el fundamento normativo de la responsabilidad penal de los superiores, por ejemplo, militares, ante el incumplimiento de sus deberes? De acuerdo con el inciso primero del artículo transitorio 24, no es posible acudir entonces directamente y solo al derecho internacional. Los marcos de referencia son el Código Penal colombiano, el DIH como ley especial y las reglas operacionales de la fuerza pública, siempre que no estén en contravía del ordenamiento jurídico en general.
Al ser el DIH norma especial y al aparecer en primer lugar el Código Penal colombiano, es posible entender que las normas internacionales deben orientar la interpretación del derecho penal nacional. Es decir que, para definir la responsabilidad de los superiores militares por la conducta criminal de sus subalternos, habría que acudir al ordenamiento jurídico nacional y tomar del internacional lo que, por ser un ordenamiento que regula algunos aspectos con mayor precisión, sea pertinente. Esto en todo caso está sujeto a interpretación. Sin embargo, el problema está en que una interpretación estricta, sobre todo el artículo transitorio 24, si bien podría estar en consonancia con el derecho penal colombiano, restringiría el ámbito de aplicación que tiene esta forma de responsabilidad en el derecho penal internacional, y especialmente en el Estatuto de Roma, mientras que fundamentar la responsabilidad penal de acuerdo con los estándares internacionales, por ejemplo, según el artículo 28 del Estatuto de Roma, no solamente implicaría pasar por alto el tenor literal del artículo transitorio 24 y eventualmente el del 67, sino también traspasar los límites que se derivan del Código Penal. De todas maneras, esta alternativa, es decir, considerar estas dos normas no como fundamento directo de la responsabilidad penal, encuentra respaldo en lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C674 del 2017, así como en la sentencia 080 de 2018. Segundo, algunas diferencias entre el tratamiento de la responsabilidad penal por omisión a la luz del Código Penal colombiano y la responsabilidad del mando en el Estatuto de Roma. Dado que estamos hablando de responsabilidad penal por omisión, según el Código Penal colombiano, el tratamiento de la responsabilidad de los superiores dependería del deber que se incumpla en el caso concreto. El incumplimiento del deber de prevenir los crímenes en el ordenamiento jurídico interno se debe tratar como un caso de omisión impropia o comisión por omisión, de acuerdo con el artículo 25 del Código Penal, en el cual el resultado producido le es imputable a quien tenía el deber de evitar. En estos casos se imputaría el tipo penal de resultado correspondiente, el cual puede ser doloso o culposo de existir esta modalidad, dependiendo de la modalidad concreta de la conducta omisiva en el caso concreto. En cambio, si un superior militar no tenía el deber jurídico de impedir el resultado, es decir, no se encontraba en posición de garante, el resultado no le sería imputable. En estas situaciones, si lo que ha dejado de hacer el superior es sancionar o denunciar la comisión de los crímenes, sin ser garante, ojo, se podría acudir a tipos penales de omisión propia, en donde se tipifique específicamente estas conductas, como ocurre, por ejemplo, con el tipo penal de abuso de autoridad por omisión de denuncia. Entre la forma como se trata el incumplimiento de los deberes de prevenir, reprimir y denunciar en el ordenamiento jurídico colombiano y el internacional, se pueden advertir en consecuencia tres diferencias importantes. Primera, en Colombia, solo el incumplimiento del deber de prevenir puede dar lugar a la imputación de los crímenes cometidos por los subordinados, mientras que en el derecho internacional, por ejemplo, según el artículo 28 del Estatuto de Roma, el incumplimiento de cualquiera de los tres deberes conlleva este mismo resultado. Segundo, en Colombia, si el incumplimiento del deber de prevenir se da culposamente, al superior solo se le podrá imputar el tipo penal respectivo de existir en dicha modalidad, como ocurre, por ejemplo, con el homicidio. Pero, en la medida en que no existe modalidad culposa de tipos penales como la desaparición forzada, la tortura o el desplazamiento forzado, la conducta omisiva culposa del superior sería atípica, mientras que en el derecho internacional, al menos en el Estatuto de Roma, el incumplimiento culposo del deber de prevenir los crímenes no sería siempre obstáculo para imputar al superior los crímenes efectivamente cometidos por los subalternos. Y tercero, en Colombia, el incumplimiento culposo de los deberes de reprimir o denunciar también sería atípico, debido a que los tipos penales de omisión propia relevantes en estos casos son dolosos. Mientras que en el derecho penal internacional esta circunstancia tampoco impediría que el jefe militar pueda responder por los crímenes intencionalmente cometidos por los subalternos. Tercero, contenido el artículo transitorio 24 y el artículo 67 de la ley estatutaria. Como ya se afirmó, el primer párrafo del artículo transitorio 24 hace referencia a los marcos normativos aplicables. Es el segundo párrafo en donde se comienzan a enunciar los criterios que deben guiar la determinación de la responsabilidad de los superiores jerárquicos. Al respecto se debe decir que de los elementos allí contenidos, tres resultan compatibles tanto con el Código Penal colombiano como con el artículo 28 del Estatuto de Roma. Estos elementos son la prohibición de fundamentar la responsabilidad solamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, el control efectivo que debe tener el superior sobre los subordinados, aunque estas normas y el acuerdo de paz hablan de control efectivo de la respectiva conducta,
pero se debe entender control sobre los subordinados según el mismo acuerdo y según el párrafo segundo del artículo 67 de la ley estatutaria. Y tercero, el elemento medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan y, de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes. Las dificultades surgen realmente con relación al elemento subjetivo, abro comillas, conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta, cierro comillas. Y surgen también los problemas de los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo transitorio 24 para establecer la existencia de mando y control efectivo del superior. Entonces, el elemento subjetivo previsto desde el acuerdo de paz resulta realmente un tanto ambiguo, ya que con él no se establece un estándar preciso con relación al grado de conocimiento que el jefe militar debe haber tenido sobre la conducta criminal de los subordinados. Aquí solamente está indicado que la información a disposición es un factor relevante que se debe valorar para establecer la responsabilidad, y que algún grado de conocimiento debe haber tenido el superior, pero no se dice que necesariamente debe existir cierto tipo de información, ni que se deba probar que el superior efectivamente sabía de la comisión de los crímenes, en el sentido, por ejemplo, del artículo 33 del Estatuto de Roma o del dolo directo en segundo grado. Este elemento se podría interpretar conforme al artículo 86.2 del Protocolo Adicional 1 y conforme a la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, en el sentido de exigir un mínimo de información disponible que alertara al superior sobre la posible comisión de los crímenes. Pero definitivamente es difícil ver aquí un estándar como el del artículo 28 del Estatuto de Roma, en el que el desconocimiento negligente se hace punible. De todas maneras, desde el punto de vista del Código Penal colombiano se podrían decir dos cosas. Primero, en Colombia, la única forma de negligencia no proviene de la falta de información. Incluso no siempre que haya existido información disponible se podrá hablar de dolo. En este sentido, si bien como consecuencia del acuerdo de paz debería exigirse siempre un mínimo de información disponible, no el deber de buscar la información, como parece derivarse del Estatuto de Roma, la posibilidad de la responsabilidad dolosa o culposa queda de todas formas abierta, y dependerá de la aplicación de las normas del Código Penal y sobre todo de los tipos penales concretos que sean aplicables. Con relación a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo transitorio 24 para establecer la existencia de mando y control efectivo del superior, se debe decir, por otra parte, lo siguiente. Estos criterios, vistos de manera autónoma, no parecerían generar mayor inconveniente, ya que ellos son en todo caso relevantes con el fin de determinar en el contexto de ejércitos regulares o fuerzas de seguridad estatales la verdadera capacidad de acción de los jefes militares. Si bien es cierto que con la forma como están formulados estos criterios se atribuye un rol especial a consideraciones de tipo formal relacionadas con la asignación de funciones conforme al ordenamiento jurídico interno, esto no resulta descabellado si de lo que se trata es de definir ámbitos de competencia de los cuales se derivan deberes específicos y la correlativa responsabilidad penal por su incumplimiento, bajo el supuesto de que haya existido capacidad para cumplir. Si bien, como lo puso de presente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el amicus curiae presentado a la Corte Constitucional Colombiana, con base en la condena contra Jean-Pierre Bemba por primera instancia por parte de la CPI, no es imposible que un jefe militar, miembro de un ejército regular, tenga control efectivo por fuera de su ámbito formal de competencia. No hay razones para pensar que este supuesto sea la regla general, menos aún cuando se trata de estados cuya institucionalidad es relativamente funcional. La pregunta entonces es hasta qué punto se puede separar lo formal de lo material en estos contextos. En todo caso, el análisis debe hacerse, se insiste, en concreto, como lo hizo la Cámara de Apelaciones, también en el caso Bemba, en la Cámara de Apelaciones de la CPI, cuando absolvió a este proceso. La posibilidad, hipotéticamente hablando, de que sea posible ejercer control por fuera de cierto territorio y a la distancia, no exime de prueba concreta sobre ese mismo elemento. El problema real del inciso tercero y los criterios que este introduce, el inciso tercero, artículo transitorio 24, es que se encuentran, o el problema real surgen de la expresión, más bien, abro comillas, siguientes condiciones concurrentes, cierro comillas, lo cual hace ver estos criterios como una especie de checklist, de manera que mientras no se cumplan todos y cada uno de ellos, no podrá afirmarse que existió control efectivo. Esto contraría no solamente lo dispuesto en el Estatuto de Roma, sino también la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, ya que en este contexto las consideraciones formales y materiales expresadas no constituyen requisitos concurrentes, sino más bien elementos de juicio cuyo valor argumentativo y probatorio específico dependerá de las circunstancias de cada caso.
A la luz del Código Penal colombiano y tomando como punto de referencia el artículo 25 y por tanto el deber de evitar, se tendría que decir que la posición de garante se predica, y abro comillas, de quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, cierro comillas. La pregunta aquí es entonces si, a la luz del derecho penal colombiano, es posible que un jefe militar, miembro de la fuerza pública, esté obligado a evitar que sus subordinados cometan crímenes por fuera de los ámbitos de competencia que le han sido asignados jurídicamente. La respuesta parece ser negativa, puesto que la atribución formal de competencias en el ámbito nacional al interior de las fuerzas militares aparece en primer lugar como un factor no para establecer la existencia de control efectivo, sino para determinar la relación de subordinación, lo cual constituye el primer requisito de la responsabilidad del mando, y en consecuencia la existencia del deber. En este contexto, en un primer momento se tendría que establecer la condición de superior frente a los perpetradores de los crímenes, para lo cual las consideraciones formales de distribución de competencias parecen ser imprescindibles, y solo después de esto, habiéndose probado la condición de superior, podría discutirse si esa persona está o no en posibilidad de ejercer control efectivo, en donde además de la distribución formal de competencias, se deberían tener en cuenta las posibilidades reales de actuar. Aceptar a priori que en un ejército regular estatal, un jefe militar puede estar obligado a evitar ciertas conductas, por ejemplo, de combatientes que formalmente no están bajo sus órdenes, equivale a afirmar que el deber jurídico surge de las condiciones materiales en las que actúa el militar, la persona, y no del derecho vigente que regula sus actuaciones, lo cual puede hacer que la argumentación y prueba los elementos de la responsabilidad penal se vuelva tautológica. Conclusión. Tanto en el artículo transitorio 24 como en el artículo 67 se enuncian varios criterios que pretenden orientar, en el marco del acuerdo de paz, la determinación de responsabilidad penal de los jefes militares. Algunos de estos criterios coinciden con el derecho penal colombiano y con el derecho penal internacional, tal como ocurre con la prohibición de fundamentar la responsabilidad penal solamente en la posición de mando o jerarquía, o con la necesidad de establecer la existencia de control efectivo conforme a las condiciones fácticas en las que se encontraba el superior. Sin embargo, otros criterios son ambiguos o resultan contrarios, por ejemplo, al Estatuto de Roma. En este sentido, una interpretación estricta, sobre todo el artículo transitorio 24, si bien podría estar en consonancia con el derecho penal interno, restringiría el ámbito de aplicación que tiene esta forma de responsabilidad en el derecho penal internacional y especialmente en el Estatuto de Roma, mientras que fundamentar la responsabilidad penal de acuerdo con los estándares internacionales, por ejemplo, según el artículo 28A del Estatuto de Roma, no solamente implicaría pasar por alto el tenor literal del artículo transitorio 24, sino también traspasar los límites que se derivan del Código Penal colombiano. La JEP se enfrenta entonces a un difícil dilema. Sin embargo, creo, de todas maneras, que dar aplicación al Código Penal colombiano cubriría la mayoría de casos de responsabilidad del superior, o al menos los más relevantes, y dejaría a salvo la legalidad, tanto la legalidad como la seguridad jurídica. Muchas gracias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por su intervención. Sin duda alguna, esto es un gran reto que presenta actualmente la JEP, yo creo, en su función de administrar justicia frente a la responsabilidad de mando de los militares y de todo el marco, digamos, del DIH. También es importante resaltar las discusiones y las tensiones que usted puso de presente frente al artículo 24 y frente al artículo 67 de la ley estatutaria, que sin duda alguna pues son retos que actualmente la JEP va a presentar y que evidentemente se van a ver en el trabajo que está desarrollando. Muchísimas gracias. Damos finalmente paso a la doctora Ana María Hidárraga. Ella es profesora de la Universidad de La Sabana e investigadora de ObservaJEP. Ella nos va a contar un poco sobre los crímenes internacionales y el desarrollo jurisprudencial de la JEP, oportunidades y vacíos a través de 3 casos relevantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctora Ana María, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, les quiero agradecer por este espacio tan especial donde hemos aprendido tanto de todos estos temas. Y entonces, como decía Andrés, yo me voy a referir a la recepción de la Jurisdicción Especial para la Paz de los crímenes internacionales, concretamente a partir de 3 casos. Y entonces voy a mostrar 3 retos a partir de 3 casos porque me parece importante que veamos toda esta teoría del derecho penal internacional aplicada a los casos concretos que está conociendo la JEP en este momento. Sin embargo, desde ahora digo que no son los únicos 3 retos que tiene la jurisdicción en relación con los crímenes internacionales, pero son los que
para mí son muy relevantes en este momento, en este estadio procesal de la JEP, y tampoco son los únicos 3 casos en los que la JEP se ha referido a los crímenes internacionales, sino que hay muchos más, como decía la doctora Marcela, pero estos ilustran estos retos de los que yo quiero hablar. Y entonces ahora me voy a permitir compartir pantalla con ustedes porque para mí es mucho más fácil explicar de forma visual, pero no me deja, Daniel, compartir pantalla. Ya, gracias. Y listo. Entonces, en primer lugar, como les decía, voy a hablar de la recepción de estos crímenes internacionales por parte de la JEP. Yo quisiera referirme, o para que todos nos paremos como en el mismo escenario, entonces para mí es importante que partamos de esta base que es como yo entiendo los crímenes internacionales. Pueden haber unas concepciones diferentes, pero estos son como los elementos básicos de los crímenes, y a partir de ahí voy a hablar o voy a desarrollar los 3 retos de los que les quiero hablar hoy. Entonces, para que un crimen internacional se lleve a cabo o se pueda declarar la existencia de un crimen internacional, yo tengo al menos que probar estos 3 elementos. Y solo cuando confluyen estos 3 elementos existe un crimen internacional. Por un lado, los elementos contextuales de cada uno de los crímenes, luego los elementos concretos de las conductas subyacentes o del crimen concreto que estamos analizando, y finalmente el modo de participación. Sobre el modo de participación no me voy a referir porque en este momento, en el estadio procesal en el que se encuentra la JEP, no es tan relevante, no se ha hecho un desarrollo tan amplio de los modos de participación, tal como lo decía la doctora Marcela, porque estamos ahora enfrentándonos a la tarea de la calificación jurídica. Y lo otro es que en relación con los crímenes internacionales en la JEP, siempre estos se van a ver mediados por estos 3 principios que encuentran a la derecha de la pantalla, que es el principio de legalidad, el principio de favorabilidad y, muy importante, pero también controversial en relación con el sistema penal garantista, la centralidad del derecho de las víctimas como un criterio de ponderación de estos elementos. ¿Por qué son importantes? Porque van a jugar un papel fundamental en la interpretación de cada uno de los elementos de los crímenes. Y ahora, antes de empezar con los 3 retos, refiriéndome a los 3 casos que escogí para el día de hoy, lo que sí es cierto es que un gran reto transversal para la JEP va a ser el principio de legalidad. Y ya nos decía un poco la doctora Marcela en su intervención que, por ejemplo, el Estatuto de Roma pues entró en vigencia para Colombia en el 2002, pero hay una discusión sobre los crímenes de guerra si entran en vigencia hasta 2009 o si es que era solo la competencia de la Corte Penal Internacional. Y esto, digamos, en un mundo ideal en el que nosotros quisiéramos estar, pues toda la legislación sobre crímenes internacionales debería estar antes de la ocurrencia de los crímenes para que su juzgamiento fuera más sencillo. Pero lo cierto es que no es así. Entonces, en esta línea de tiempo que yo les quería compartir, que no pretende ser exhaustiva, ni son todas las fuentes de derecho penal internacional, pero solo para mostrar un poco las tensiones que se pueden generar ahí, y es que yo aquí abajo tengo los 3 casos de los que voy a hablar hoy, y arriba tengo las fuentes de derecho internacional que me podrían regular las conductas, y entonces la mayoría de las fuentes están o son concomitantes o posteriores a la ocurrencia de los hechos, y esto nos va a generar unos problemas en relación con el principio de legalidad que yo estoy segura que la gente va a poder sortear muy bien, pero que sin duda van a ser uno de los principales retos de la jurisdicción en la aplicación del derecho penal internacional, que de por sí ya es bastante flexible en la aplicación del principio de legalidad. Y ahora sí, concretamente a los 3 retos de los que quiero hablar hoy. Entonces, el primer reto que me parece interesante en este momento procesal de la JEP es la prueba de los elementos contextuales en los trámites concretos que está conociendo la JEP. Entonces, para entender cuál es el reto que hay detrás de esta prueba de estos elementos, vamos a hablar del caso del Palacio de Justicia. Y entonces, hace poco salió una decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en relación con el sometimiento de Arias Cabrales, que es una persona que fue condenada en justicia ordinaria por unas desapariciones forzadas que ocurrieron con ocasión a ese momento de la toma del Palacio de Justicia y la retoma por la fuerza pública, y que pues hay discusión entre si son 5 u 11 personas las desaparecidas en el Palacio de Justicia. Pero ¿por qué es interesante esta decisión? Porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
bueno, es interesante por muchas razones, pero para este tema, porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas califica la conducta como un crimen internacional de lesa humanidad. Y entonces, volviendo o empezando por este reto de la prueba del elemento contextual, es muy importante que nosotros diferenciemos entre el elemento contextual y el contexto de los hechos. No es lo mismo. Entonces la sala es muy juiciosa en determinar el contexto de los hechos, contexto en el que ocurrió la toma del Palacio de Justicia, y desarrolla los elementos contextuales no con la misma profundidad que el contexto de los hechos. Esto es importante porque no siempre que una decisión traiga una definición concreta del contexto de lo que estaba pasando quiere decir que ya se probó el elemento contextual. Entonces, ¿qué es el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad? Según el Estatuto de Roma, que esto también va a ser una discusión sobre el principio de legalidad y si lo vamos a poder aplicar o no en ese momento, que aquí no hay tanta discusión por lo que estamos hablando de desaparición forzada, que es una conducta de carácter continuado, entonces va a ser más fácil dirimir esa controversia de la aplicación del Estatuto de Roma, pero los 3 o a veces 4 elementos del elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad son que exista un ataque o línea de conducta en contra de la población civil, a veces se pone como separado, que se relacione con la política de un Estado o de una organización y que sea de carácter generalizada o sistemática. Y entonces aquí viene el reto. Cuando uno lee la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, no encuentra muy bien definida por qué se cumple el elemento del ataque, pero pareciera que es porque, pues desarrollando un poco, el elemento del ataque consiste en una multiplicidad de actos relacionados entre sí y no de actos aislados. Entonces, pareciera que para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, cada una de las 5 u 11 desapariciones forzadas constituyen uno de esos actos concretos que me van generando la línea de conducta. Sin embargo, no está claro en la decisión que así es como lo comprenda la sala. Luego, en relación con el elemento de la política de un Estado o una organización, considero que sí se hace un desarrollo bastante amplio, especialmente porque se desarrolla muy bien el contexto de la época, se habla de la política de seguridad nacional, de la aplicación del Estatuto de Seguridad, y entonces, cómo todo esto enmarca esta política contra o antisubversiva del Estado en ese momento, que podría explicar las acciones o que podría dotar de una unión de estas acciones concretas de las desapariciones forzadas. Y luego, la otra duda que me genera a mí es la prueba de que sea generalizado o sistemático. Y entonces, aunque el Estatuto de Roma no nos pide que sea generalizado y sistemático, la sala dice que se cumplen las dos características. Y nos dice generalizado, pues porque hay un número plural de víctimas, pero entonces también surge la duda de que tanto esas 5 u 11 personas desaparecidas cumplan con la escala de masividad que requiere el derecho penal internacional para considerarlo por sí mismo un crimen de lesa humanidad. Y en relación con la sistematicidad, pues se habla de que hay un mismo modus operandi en estas 5 u 11 desapariciones forzadas. Y entonces, ¿por qué es un reto en relación con la aplicación o la recepción de los crímenes internacionales en este estadio procesal? Porque la JEP se está enfrentando a trámites muy concretos, sobre hechos muy concretos, como en este que se le preguntaba si Arias Cabrales se puede someter a la Jurisdicción Especial para la Paz por las desapariciones forzadas ocurridas con ocasión al Palacio de Justicia, y no desde un plano más amplio, que es el que uno espera que tenga la sala de reconocimiento y luego los casos que lleguen ante el Tribunal para la Paz, que sí van a tener esa lógica más macrocriminal o contextual que requieren los crímenes de lesa humanidad, y que seguramente estas desapariciones forzadas se van a concatenar con otros hechos o actos que sí me van a dar claramente esa línea de conducta. Y entonces por eso es un reto enorme para la jurisdicción en este momento, en el estadio procesal en el que se encuentra, referirse a la configuración de los elementos contextuales, especialmente a los crímenes de lesa humanidad, porque con los crímenes de guerra no hay tanta discusión porque está más que probada la existencia de nuestro conflicto armado. Entonces, ese como primer reto de la jurisdicción. Ahora, otro gran reto que ha surgido en estos primeros casos de la jurisdicción son las tensiones entre el derecho penal internacional y el derecho nacional. Ya nos hablaba el doctor Gustavo de las tensiones que hay en la figura de responsabilidad de mando, pero esto también ocurre en relación con los crímenes internacionales.
Entonces, para explicar este reto, me quisiera referir al caso del enfermero. Y entonces, para quienes esto no lo hice con el caso del es para quienes no conocen los hechos del caso del enfermero y nos están acompañando aquí hoy, lo que ocurre es que esta persona, que es un enfermero, prestó servicios para diferentes grupos guerrilleros, no solo las FARC, sino también el ELN y otros grupos, y entre 1997 y 2004 se presume que realizó cientos de abortos forzados en estos grupos. Sin embargo, la sala solo conoció de 21 casos que están siendo conocidos por la justicia ordinaria, pero en realidad parece que hay cientos de estas conductas de abortos forzados al interior de las fuerzas de los grupos guerrilleros. ¿Y por qué nos presenta un reto interesante este caso? Porque hay unas discusiones que se han dado en relación con una decisión que salió de la Sala de Amnistía o Indulto, en la que en un pequeño acápite nos dice que las ofensas cometidas por miembros de un grupo en relación con miembros de su mismo grupo no pueden ser consideradas crímenes de guerra, porque el derecho internacional humanitario tiene, digamos, dos vertientes. Una, la de prohibir medios y métodos de guerra, algunos medios y métodos de guerra, y otra, la de proteger a ciertas personas en relación con ciertos actos del conflicto armado, y que estas personas protegidas no se relacionan directamente o no pueden abarcar a los combatientes como personas protegidas. Y entonces hubo varios pronunciamientos de la academia, en algunas, hay una sentencia de la Corte Constitucional, y entonces la pregunta que subyace a esta discusión es si se requiere un estatus de persona protegida para que ocurra un crimen de guerra. Si yo requiero que la persona o el sujeto pasivo del delito sea una persona protegida por el VIH para que se configure un crimen de guerra. ¿Y por qué protegida por el VIH? Porque según el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, las personas protegidas son en el marco de un conflicto armado internacional, son aquellas que no participan en hostilidades o han dejado de hacerlo porque han depuesto las armas o son prisioneros o están, no sé, enfermos, heridos. Entonces, todos aquellos que no participan en hostilidades son protegidos, pero esto no necesariamente ocurre con las víctimas de muchos delitos intrafilas, porque siguen siendo combatientes, entonces siguen participando en hostilidades. ¿Y por qué aquí hay una tensión entre el derecho internacional y el derecho penal nacional? Porque tenemos por un lado una decisión de la Corte Penal Internacional en el caso Taganda. El año pasado, en 2019, sacó la sentencia más reciente, digamos la final, en la que ratificó esto, pero desde el año 2017, en una decisión de la Cámara de Apelaciones en relación con la competencia de la Corte Penal Internacional, ya se había referido a este caso, y es porque en el caso Taganda se pudo comprobar que algunos menores de edad eran víctimas de violencia sexual, como acceso carnal violento, como lo llamaríamos nosotros, o incluso de esclavitud sexual, y que estos menores eran integrantes del grupo armado que les ocasionaba estas ofensas, digamos. Y entonces la Corte Penal Internacional, ¿qué dijo en 2017? Dijo, pues primero que el VIH no protege solo a las partes en conflicto, no protege solo a las partes en conflicto una frente a la otra, sino incluso de los abusos que son cometidos al interior de las mismas partes en conflicto, y esto fundamentado en un comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja referente al convenio primero de los convenios de Ginebra. Pero también que existe la cláusula Martens del derecho internacional humanitario, y es que al final, ¿cuál es el objetivo final del VIH? Es humanizar la guerra, y que en este sentido no podríamos como ser ajenos a estas ofensas que le ocurren a las personas dentro de los mismos grupos a los que pertenecen. Y entonces tenemos esta decisión, pero a la vez tenemos todo este título al que hacía referencia la doctora Camila en el Código Penal colombiano sobre los delitos contra el derecho internacional humanitario, y resulta que en ese título, en el artículo 135, nos habla de quiénes son las personas protegidas, y nuevamente parece que las personas protegidas no se relacionan con estas que participan en hostilidades, que siguen estando activas en los grupos, digamos, en los grupos con cierta función de combate. Y este artículo 135 es el que ilustra todo el título, incluso el artículo sobre abortos forzados.
Entonces, aunque internamente en algunos artículos se le dio muy duro a la decisión de la Sala de Amnistía o Indulto porque parecía ir en contra de esta decisión preliminar de la Corte Penal Internacional, lo cierto es que no es una decisión tan fácil de tomar, porque como vimos, nosotros tenemos, o la JEP tiene un marco jurídico amplio en el que debe aplicar derecho internacional, pero derecho nacional también, y tenemos este tipo de confrontaciones o tensiones que van a tener que ser muy bien decididas. Ahora, el pequeño problema que yo veo con la decisión es que no enfrentó esta otra posición que ya existía en la Corte Penal Internacional, por lo menos en esta sentencia preliminar, y entonces a uno le gustaría ver más la argumentación entre estas dos posibles posiciones de esta tensión que existe. Y este caso ilustra muy bien todas esas tensiones que se van a dar entre el derecho penal internacional y el derecho nacional, que no son menores. Que, por ejemplo, ya vimos la de responsabilidad de mando, que va a tener un impacto grandísimo. Y finalmente, el tercer reto que para mí es fundamental en la actividad que está realizando la JEP en este momento es como existe un cambio de discursos, vamos a tener que hacer un mejor manejo de las expectativas de las víctimas y de la sociedad. Y para este caso, para este reto, quisiera usar el caso de la Escuela Superior de Guerra, al que la doctora Marcela ya se refirió. Entonces, simplemente voy a decir un par de palabras. Fue un carro bomba que estalló en la Escuela Superior de Guerra en el año 2006, pero afectó también a estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y afectó también a algunos miembros de la fuerza pública. Y entonces, ¿por qué este caso es importante para este reto que pongo acá? Y es porque este caso muestra que a veces tenemos como que cambiarnos los lentes con el que vemos la realidad. Y entonces nosotros venimos de un conflicto armado muy largo en el que se acudió a figuras que no está mal, los estados tienen que luchar contra el terrorismo, tienen unas obligaciones internacionales en relación con el terrorismo, pero se empezó a crear un discurso muy fuerte sobre los actos terroristas, sobre quiénes son terroristas, y empezamos a leer la realidad a través de esos lentes del terrorismo. Pero ahora nos enfrentamos a una jurisdicción pues, que tiene un marco jurídico más amplio y que una de las fuentes principales a las que va a tener que acudir es el derecho internacional humanitario. Y entonces nos toca ponernos esas gafitas del derecho internacional humanitario, que entonces nos habla de principios, pero que además nos habla de neutralidad de las partes en conflicto, pero además que nos habla de que hay objetivos militares lícitos, aunque nosotros obviamente porque somos colombianos, respetamos y queremos mucho nuestras instituciones y no quisiéramos nunca que las afectaran, pero pues hay partes de las instituciones de la fuerza pública que van a constituir objetivos militares lícitos y entonces al ponernos esas gafas vamos a dejar de ver muchos actos como terroristas y los vamos a empezar a ver como operaciones militares lícitas, como ocurrió en la Sala de Amnistía o Indulto en este caso, o como crímenes de guerra, como ocurrió en el otro caso del que nos hablaba la doctora Marcela en relación con el ataque a una estación de policía. Pero, y no quiero decir aquí que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó la Sala de Amnistía, que no voy a hacer esa valoración en este momento, podemos tener diferencias, por ejemplo, en la aplicación de los principios, pero lo importante es que sí hay que empezar a manejar las expectativas, a cambiar estos discursos en la sociedad, porque si no nos vamos a enfrentar a unas situaciones muy complejas, como que una operación que sea lícita a la luz de los principios del DIH traiga un halo de impunidad en relación con la sociedad colombiana, porque no nos estamos todos en la sociedad poniendo estas gafitas del derecho internacional humanitario. Y pues la objetividad que nos trae el derecho internacional humanitario y que se relaciona directamente con los crímenes de guerra como crímenes internacionales. Y ya con esto yo quisiera finalizar. Para mí estos tres retos son importantísimos, sé que hay muchos más, pero pues no nos dan los 10 minutos para hablar de todos los retos y las importantes decisiones que toma la Jurisdicción Especial para la Paz en este momento. Gracias. Doctora Ana María, muchísimas gracias por su intervención. Sin duda alguna creo que comparto también la preocupación del último reto que usted mencionó frente a los cambios de discursos y el manejo de expectativas y de esa manera tan dinámica en la que usted los puso, frente a que debemos cambiar, digamos, esas posturas o esos discursos para tratar de entender un poco más frente al conflicto armado, para tratar de entender un poco más frente a lo que hace el trabajo de la JEP y para tratar de entender aún más estos retos y estos debates que día a día se dan
con todo el tema o las tensiones frente al derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho interno, al que se ven los operadores de justicia a veces enfrentados y al que, digamos, la academia o distintos sectores de la sociedad civil también están ahí metidos en este tipo de discursos. Quiero entonces ahorita abrir el uso de la palabra a las personas interesadas para que realicen sus preguntas por medio del chat. Ya nos han llegado algunas preguntas, entonces voy a empezar a formularlas para que generemos entonces un espacio más de debate en el tiempo que nos resta. Andrés, y para... Sí, perdóname, Camila. es que le vamos a dar la palabra un segundo a la magistrada Marcela, que quiere agregar una cosa y ya abrimos al debate. Ah, ¿vale? listo. Perfecto, perfecto. Doctora Marcela tiene el uso de la palabra antes de pasar al espacio de preguntas. Sí, muchas gracias. Solamente para decir un par de cosas en relación con la decisión del enfermero. Esta es una decisión que se toma por ponente en razón de que se está evaluando la concesión o no del beneficio de libertad condicionada. O sea, la decisión a la que se hace referencia no es una decisión que defina el otorgamiento de un beneficio de amnistía, sino el beneficio provisional de libertad condicionada. Y el análisis que se hace lo que plantea es si hay o no relación con el conflicto armado de las conductas de este sujeto. Entonces, solo para aclarar que, digamos, la parte a la que se hace referencia sobre la comisión de crímenes de guerra o no en relación con, de manera interfilas, es en realidad una apreciación que se hace que no se lleva al análisis concreto del caso para efectos de evaluar si se concedió o no el beneficio, y adicional a eso lo que se hace es como una afirmación de que esto es una posición de la doctrina, pero no necesariamente se hace un análisis de fondo por parte de la sala sobre si hay crímenes de guerra que pueden o no cometerse interfilas, como para dar un poco más de contexto sobre esta decisión. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención y por la claridad frente a este caso. Tenemos una primera pregunta de Sebastián Díaz, quien nos comenta qué delitos son amnistiables. Solamente se pueden hablar de estos en ocasión del conflicto armado e involucran derechos humanos. No sé a qué ponente le gustaría responderlo, si quiere la doctora María Camila Correa. Bueno, yo creo, y la magistrada Marcela me va a corregir, los delitos amnistiables son los que, digamos, van a superar el test que está, la especie de test que está consagrado en el artículo 23 de la 1820, porque la 1820 consagra unos criterios incluyentes, como los ha llamado la Sala de Amnistía, y unos criterios excluyentes. Entonces, ustedes van a encontrar que en el 23 están específicamente qué tipos de conductas o de delitos no son amnistiables, entre ellos los crímenes de guerra, las graves violaciones al VIH, delitos de lesa humanidad, violencia sexual, etcétera, mientras que los criterios incluyentes lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, obligan a la sala a hacer un análisis más general porque no es un tema tan cerrado como los excluyentes. Entonces, los delitos amnistiables, como lo adelantaba Marcela, la magistrada Marcela, son aquellos que, sin estar inmersos en los excluyentes, cumplan, por ejemplo, con el requisito de tener una conexidad con el delito político y con el conflicto armado, una vez habiendo hecho este análisis de competencia personal y competencia temporal del que se encarga la sala, que ya les explicó la magistrada. Listo, muchísimas gracias, doctora. Tenemos una segunda pregunta de Camilo Osorio y esta pregunta está dirigida al doctor Cote y él pregunta: ¿en qué oportunidad ha dado a entender la Corte Constitucional que el artículo transitorio 24 del Acto Legislativo 01/2017 no puede ser tratado como un título de imputación autónomo? Él se refiere acá, en la sentencia C-674 del 2017, la Corte ha indicado que en el Acto Legislativo 01 del 2017 se ha consagrado una modalidad específica de responsabilidad de mando para los militares y que en realidad el artículo transitorio 24 comporta una habilitación a la Jurisdicción Especial para la Paz para que en este sistema de justicia transicional se determine o no la configuración de responsabilidad con fundamento en la figura de la responsabilidad de mando. Doctor Cote, ¿qué opina usted al respecto? Sí, gracias por la pregunta. Debo reconocer que interpretar lo que dice la Corte Constitucional en estos temas ya de por sí es un punto bastante complejo.
sentencias de 300, 900 páginas en las que dicen muchas cosas, y con todo el respeto que la Corte me merece, en ocasiones pareciera que la Corte dijera, así como digo una cosa, digo otra, y es bastante confuso. O sea, las sentencias son bastante confusas también en este tema. Pero la Corte Constitucional, claro, ahí estoy viendo en el chat, se cita un párrafo en el que, digamos, pues, un párrafo que se puede interpretar de diferentes maneras. No quiero empezar aquí a poner párrafo contra párrafo, pero en esa misma sentencia la Corte se refirió a las normas internacionales del derecho internacional, concretamente del DIH sobre responsabilidad del mando, para decir que no eran normas penales que pudieran fundamentar la responsabilidad penal de manera autónoma. Se refirió al derecho internacional en estos temas para indicar que constituían pautas de interpretación del derecho interno, y sobre todo en la sentencia C080 dice algo así, no sé si sí, estaba justamente tratando de buscar el párrafo. Dice: la norma del acto legislativo 01/2017 fue declarada exequible, teniendo en cuenta que no tiene la potencialidad de frustrar el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, ya que este constituye únicamente un elemento auxiliar de interpretación, más no el fundamento de la responsabilidad penal. Esto pues refiriéndose al artículo transitorio 24. Entonces, claro, yo dudo que la JEP podría hacerlo, ¿no? Los jueces pueden hacer muchas cosas, pero dudo que le quede fácil decir X persona es penalmente responsable o responsable jurídicamente con base solo en el artículo 24, el artículo transitorio 24, tratándose de miembros de la fuerza pública, porque el artículo transitorio 24 no nos dice responsable de qué. Es que no hay que perder de vista que la responsabilidad del mando, un sujeto que tiene una posición de mando, omite el cumplimiento de un deber y responde a luz del derecho internacional por los crímenes que cometen otros. Y eso hace que cuando se lleva eso mismo al derecho interno, pues se generan distorsiones, porque aquí uno no puede responder por un hecho ajeno, tiene que haber algún tipo de vínculo objetivo y subjetivo con el resultado criminal final que permita o habilita el juicio de reproche que se le va a hacer en este sentido al superior. Y ahí la pregunta es si se va a responder por el crimen que comete el subordinado o por algún otro crimen propio, digamos, específico en el que haya incurrido el superior de manera omisiva. El Estatuto de Roma pues lo tiene claro. El Estatuto de Roma dice se responde por el crimen que comete el subordinado, ¿correcto? Pero eso no es tan claro en el derecho interno. En algunos países en donde se han incorporado normas de implementación de este tema, precisamente han tenido que hacer diferenciaciones, porque digamos que dentro de la lógica del derecho penal, además clásico liberal, una persona, por ejemplo, que omite culpablemente el deber de reportar la comisión de un crimen, no puede responder por el crimen en su modalidad dolosa. Eso son distorsiones que se generan cuando se lleva la norma internacional sin matices al derecho interno. Y el artículo transitorio 24, el 67 tampoco, de la ley estatutaria no tienen respuestas para eso. Entonces, si la JEP se quedara solo con esas normas, no tendría las herramientas necesarias para poder decir que alguien es o no penalmente responsable. De manera que no es solo porque la Corte Constitucional lo haya dicho, lo haya dado a entender, la interpretación que hago de las sentencias es la que ya dije, sino que también desde el punto de vista de la interpretación legal estas normas no son suficientes ni siquiera para coordinar lo que dice el ordenamiento interno con el internacional. En ese sentido, por eso digo, la JEP se enfrenta a un dilema y necesariamente va a tener que sacrificar algo. Creo yo que lo que debe sacrificar es la posibilidad de sancionar algunas conductas que sí serían omisivas, que sí serían sancionables a nivel interno, pero que creo no son las más relevantes, en pro también de la claridad y de la seguridad jurídica sobre el derecho aplicable a nivel interno. Esa sería, digamos, mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Tenemos otra pregunta de Daniel Orjuela, que es la siguiente. ¿La JEP podría adoptar las formas propias, atribución de responsabilidad desarrolladas por los tribunales ad hoc y la CPI como la empresa criminal conjunta? ¿Sería necesario acceder a estas formas de imputación o sería suficiente el del derecho nacional? No sé si a la doctora Ana María tal vez le gustaría responder esta pregunta o a alguno de los ponentes de la mesa le gustaría dar solución a esta misma.
Andrés, ¿tú puedes repetir la que se cortó el internet en ese momento? Claro que sí. Dice así, la JEP podría adoptar las formas propias, atribución de responsabilidad desarrolladas por los tribunales ad hoc y la CPI como la empresa criminal conjunta. ¿Sería necesario acceder a estas formas de imputación o sería suficiente el del derecho nacional? Pues yo quisiera hacer solo una aclaración pequeñita en relación con esa pregunta, pero yo creo que de pronto el doctor Gustavo podría referirse con mayor profundidad hablando de participación, de modos de participación. Pero claro, ahí en la ley estatutaria nos abren el marco jurídico de la JEP al derecho nacional y al derecho internacional, pero esta apertura al derecho internacional no es irrestricta. Y entonces nosotros tenemos en el derecho nacional unas formas de participación penal muy bien definidas, con unas consecuencias jurídicas muy bien definidas, como lo establecía el doctor Gustavo, incluso en relación con la responsabilidad de mando. Nosotros sabemos que en la comisión por omisión esto es lo que pasa en el derecho nacional, y no pasa lo mismo si nosotros traemos figuras de los tribunales penales internacionales, de los tribunales ad hoc o de la Corte Penal Internacional y simplemente las trasladamos al derecho nacional con esta fórmula que nos trajo la ley estatutaria del acto legislativo. Máxime porque yo sinceramente creo que lo que se busca con esa disposición es dotar de elementos para la interpretación a la JEP y específicamente para la interpretación de la calificación de las conductas y no para las formas de atribución, que incluso pueden resultar algunas contradictorias con otras si mezclamos todas, las del derecho nacional y las del derecho penal internacional, de todos los sistemas además, porque pues hay como la Joint Criminal Enterprise se usa en los tribunales ad hoc, pero no en la Corte Penal Internacional, y luego mezclar todos esos sistemas y simplemente traerlas a la jurisdicción nacional puede resultar muy, muy complejo en términos de legalidad, de favorabilidad, de las garantías de seguridad jurídica para los comparecientes. Claro, yo podría decir, agregar algo más. Yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Ana María. Digamos que la referencia que se hace desde el Acuerdo de Paz y a las normas que lo implementan al derecho penal internacional como derecho aplicable, esta es mi interpretación, pues, es que el derecho penal internacional aparece como fuente para la calificación jurídica de las conductas. Esto, si lo traducimos un poco en la terminología dogmática penal a la que estamos acostumbrados, haría referencia un poco al juicio de adecuación típica, que son problemas además de la parte especial en general del derecho penal, pero no es una apertura irrestricta a todos los posibles problemas de atribución de responsabilidad o de imputación a los que se puede dar lugar. Y en ese sentido, si esa remisión es para efectos de la adecuación típica, pues está quedando por fuera las formas de atribución de responsabilidad penal individual, por ejemplo, desde el punto de vista objetivo, autonomía, participación, etcétera, y desde el punto de vista subjetivo, dolo, culpa y demás. La única norma específica que tenemos más o menos sobre el tema en el Acuerdo de Paz y en las normas que lo implementan es precisamente sobre responsabilidad del mando, pero sobre complicidad, sobre instigación, sobre coautoría, etcétera, autoría mediata, el acuerdo no dice nada sobre eso. Y yo dudo mucho que la referencia al derecho penal internacional como derecho aplicable llegue a cobijar esas firmas. Eso además por algo que también dijo hace un momento Ana María, es que uno no puede hablar en estos temas de el derecho internacional o el derecho penal internacional, como si fuera un sistema homogéneo, coherente, además estático. Lo que encontramos es una cantidad de desarrollos jurisprudenciales, en ocasiones contradictorios entre sí, que no ofrecen las suficientes herramientas como para poderse traer eso en bloque y traerlo a las malas en el ordenamiento jurídico colombiano. Un buen ejemplo para lo que quiero decir, pero una muy mala decisión, creo yo, la encontramos en la sentencia, probablemente aquí conocida por muchos, de la Corte Suprema de Justicia de diciembre, creo que fue de 2018, en donde dijo así sin más que el artículo 28 del Estatuto de Roma hacía parte del Código Penal por el principio de integración. Eso, nuevamente, con todo el respeto que merece la Corte, no tiene ni pies ni cabeza. Eso lo que termina generando es que la dogmática jurídica en general, tanto a nivel internacional y nacional, se convierta simplemente en una cantidad, digamos, de términos vacíos y de palabras que el juez puede escoger sin ningún tipo de justificación y sin tener en cuenta las consecuencias sistemáticas para respaldar una decisión que él quiere tomar, pero sin una fundamentación real y lógica de fondo del porqué de la atribución de la responsabilidad penal, y eso me parece supremamente peligroso.
hay un punto en ese sentido, además ilustrativo, es que, claro, la empresa criminal común, por ejemplo, sí, la desarrolló el Tribunal para la antigua Yugoslavia, pero con una cantidad enorme de críticas por violación, por ejemplo, del principio de culpabilidad, haciendo referencia, por ejemplo, a la empresa criminal común 3. Y en parte por eso la CPI desde Lubanga acoge entonces la idea de dominio del hecho, un poco más la dogmática de autoría y participación a la que estamos acostumbrados, con base en el profesor Roxin, etcétera, acercando, digamos, el manejo de estas figuras más a nuestra tradición. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y qué es lo que entonces tenemos que acoger aquí? Lo que dice uno, lo que dice el otro. Eso generaría problemas que yo creo que para la JEP serían inmanejables, y creo que para la JEP es mucho más conveniente manejar, mantener de alguna manera la simplicidad para que se entienda el porqué de sus decisiones, y no hacer, digamos, una mezcolanza de un poco de cosas que al final nadie va a entender. Yo quería ahí complementar una cosa. Yo creo, digamos, que en términos de atribución de responsabilidad, está mucho más reconocido y sería mucho más útil para la jurisdicción echar mano de, pues, precisamente de los aparatos organizados de poder y de los planteamientos más roxinianos, que echar mano, digamos, de los desarrollos de los tribunales penales ad hoc, que como bien decía Gustavo, son complicados, son criticables, y que creo que también hay otro problema, y es tratar de trasladar, digamos, teorías desarrolladas a la luz de un sistema jurídico más cercano a lo que entenderíamos como un sistema anglo-norteamericano a sistemas romano-germánicos como el nuestro. Y creo que el propio acto legislativo, en la variedad de artículos donde hace referencia a estos temas, pues le da la opción a la Jurisdicción Especial para la Paz de echar mano del Código Penal y de las interpretaciones que se han hecho frente a la responsabilidad de mando desde la teoría de los aparatos organizados de poder. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Tenemos ahora una pregunta para la doctora Marcela. Preguntan, ¿cuál es el valor que tienen las intervenciones de los extranjeros expertos que tienen estado consultivo ante la JEP? ¿Cómo determinar este alcance de dichas intervenciones cuando sean contradictorias, como pasó tal vez en el caso de la Escuela Superior de Guerra? Doctora Marcela. Sí, muchas gracias. Bueno, los amicus son terceros que están autorizados para participar en los procesos ante la JEP, y que básicamente lo que se busca con esta intervención es que las salas o secciones obtengan mayor información o conceptos jurídicos que les brinden mejores y más claros elementos para fallar y resolver un caso concreto. Entonces tienen una función consultora para las salas y las secciones. Básicamente lo que se hace es tenerlo como otro medio dentro del acervo probatorio al que se tiene acceso para resolver un caso, y por consiguiente, si bien puede pasar como en este caso del que se habla, que hubo apreciaciones distintas de los amicus, se haga una valoración de todo pues toda la información a la que se tiene acceso, con el fin de ver cuál sería la interpretación más convincente y, digamos, no solo convincente, sino que se acople mejor al raciocinio y al argumento que se está desarrollando en razón de la prueba a la que se tiene acceso. Muchísimas gracias, doctora. Nos llega también otra pregunta. ¿Se pueden llegar a utilizar las prohibiciones presentes en el DIH como insumos autónomos para la elaboración de adecuaciones típicas? No sé si la doctora María Camila o la doctora Marcela quisieran responder a esta pregunta. Yo le doy como el turno a Marcela, que es bastante más experta que yo en DIH. Es que no entiendo la pregunta. ¿A qué se refieren con las prohibiciones presentes en el DIH como insumos autónomos para la elaboración de adecuaciones típicas? Digamos, básicamente los crímenes de guerra son delitos al DIH cometidos dentro de los conflictos armados y que son tipificados principalmente por el Estatuto de Roma, pero pues no solamente allí. Entonces son violaciones al DIH que se cometen y que tienen una envergadura tal que implica que no pueden ser objeto de amnistía en el caso de la sala y que se configuran como crímenes de guerra. No sé a cuáles otras prohibiciones del DIH se hace referencia en la pregunta. Igual le doy la palabra a Ana María, que quiere intervenir. Bueno, pues también me surge la duda de cuál es el alcance de la pregunta, pero si la estoy interpretando bien,
claro, el derecho internacional humanitario nos trae algunas prescripciones, algunas descripciones de conductas que no se pueden cometer, que son prohibiciones, pero no son tipos penales propiamente dichos. Y entonces tenemos todo este cuerpo normativo que es mucho más antiguo y del que seguramente la JEP puede echar mano más fácil en virtud de este principio de legalidad, pero lo interesante es que como no son tipos penales, solo me dice cuál es la prohibición y luego no me dice cuál es la consecuencia jurídica de esa prohibición. Y de hecho no me dice si, si hay responsabilidad penal o no. Pero también en el mismo cuerpo normativo del derecho internacional humanitario y específicamente el derecho internacional humanitario consuetudinario, hay algunas disposiciones que nos pueden ayudar a solventar esta situación. Y entonces tenemos que las graves violaciones al derecho internacional humanitario han sido entendidas como crímenes de guerra. Entonces ya tenemos que todas estas disposiciones que eran prohibiciones, no como disposiciones típicas, se me están volviendo típicas a través de convertirlas en crímenes de guerra, que eso ya me genera una responsabilidad penal. Pero luego también tenemos una disposición como la 159 consuetudinaria de DIH, que me dice, además existe la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra, que pues ya vimos que están constituidos por las graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y entonces esto es bien interesante porque estas disposiciones lo que hacen es ponerle unas obligaciones al Estado en relación con la investigación, juzgamiento y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, pero siguen sin estar dispuestas en el marco jurídico del derecho internacional humanitario como conductas típicas o como un tipo penal propiamente dicho, y por eso pues es necesario luego recogerlo en el Estatuto de Roma, o por ejemplo, como lo tenemos nosotros en el título del Código Penal, de delitos contra el derecho internacional humanitario, donde ya les dotamos de todos y cada uno de los elementos que requiere un tipo penal para que se constituya la responsabilidad penal. Pero claro, esto es un reto, no acudir simplemente a una norma que tiene una disposición prohibitiva y de ahí generar una responsabilidad penal sin más. Tiene que hacerse todo ese camino para llegar hasta la responsabilidad penal. Muchísimas gracias a las dos ponentes. Para ir finalizando, quisiera entonces hacer una última pregunta para todos los ponentes y sería la siguiente, con el ánimo de ya ir poder cerrando nuestro webinar, y es la siguiente. ¿Qué retos ven en la interacción de las fuentes de derecho internacional, especialmente derecho penal internacional y derecho internacional humanitario, y las fuentes de derecho interno en los asuntos analizados por la JEP, tal vez en los que hemos analizado desde ObservaJEP y de los que hemos mencionado acá? Podemos entonces, si quieren, mantener el mismo esquema y el mismo orden. De inicio, iniciaría la doctora María Camila Correa. Vale, Andrés, muchas gracias. Pues realmente en términos de fuentes del derecho, creo que los retos son los aquí mencionados, pero a mí me queda con el tema, digamos, de la facultad de recalificación, me queda una duda y siempre la he tenido, digamos, desde que me he aproximado a estos temas, y es si eso tiene algún tipo de implicación en temas como el debido proceso. Porque si bien las funciones de el debido proceso en abstracto, digamos, porque si bien las funciones de la sala, como bien lo explicó la magistrada, de las salas, digamos, porque también podríamos hablar de las funciones de la sala de definición, no son establecer responsabilidad penal. No sé si, digamos, eventualmente una recalificación, sobre todo esas recalificaciones que podríamos llamar negativas, cuando se hace una recalificación que implica una negativa de un beneficio, pueda tener algún tipo de influencia en que a una persona se le condenó por una cosa, se le dio el chance de defenderse por esa cosa y luego se le niega un beneficio al que tiene derecho al haber cumplido unos requisitos con base en otro nombre que se le da a su conducta, y en ningún momento se le da el espacio y el marco jurídico de la JEP no contempla una posibilidad de que la persona se defienda, digamos, cuando en un momento dado se le condenó por un delito ordinario y realmente después lo que se le está diciendo es que lo que él cometió fue un crimen de guerra y por eso se le niega el beneficio, en el caso en cualquiera, digamos, de los beneficios que dan las salas de la JEP. Esa es, digamos, como una de las dudas que a mí siempre me ha quedado, que quiero plantearla porque tampoco he podido darle como una respuesta a esto. Perfecto, doctora María Camila. Si quiere, podemos continuar con la doctora Marcela, y tal vez el doctor Gustavo nos puede ejemplificar o
detallar un poco más sobre las dudas que también le quedaron. Doctora Marcela. Sí, quería decir una cosa previa de una de las preguntas que hicieron, que hace Camilo Osorio, que era la pregunta que acabamos de mencionar Ana María y yo, y tiene que ver también con cuando dice Camilo, como el DIH es mucho más antiguo que el Estatuto de Roma, hay que tener en cuenta también que el Estatuto de Roma no es la única fuente de crímenes de guerra, y digamos, para eso recomiendo la lectura de un caso de la Sala que trata de minas antipersonal, y la Sala hace una construcción del crimen de guerra más allá del Estatuto de Roma. El caso se llama William Humberto Acosta. Entonces, pues es el compareciente. Y los invito pues a que lo lean, y ahí se hace como una construcción distinta que no surge desde el Estatuto de Roma, el crimen de guerra. Eso por un lado. En relación con lo que mencionaba Camila, yo creo que hay un tema importante, y es el derecho a la defensa, al que hace referencia, vendría en un momento posterior del trámite al interior de la jurisdicción. Entonces, digamos, por ejemplo, si la Sala de Amnistía encontró que algo constituía un crimen de guerra, como en ese momento lo que estamos es analizando la conducta y no necesariamente si la persona es o no responsable del delito, lo que ocurre es que luego eso pasa a alguna de las otras dos salas de justicia, ese proceso, y ahí empieza, o sea, ahí continúa la ruta al interior de la jurisdicción, y en algún punto, sea en las salas o sea posteriormente ante el tribunal, va a haber etapas procesales en las que la persona va a poder participar para el tema de su derecho a la defensa, para ejercer su derecho a la defensa. Ahora, en la pregunta específica que haces sobre los retos, yo creo que uno de los retos adicionales a los que mencionó Camila es el tema de el conocimiento profundo que debe tenerse sobre las demás fuentes normativas adicionales a las del derecho interno. Esto es el DIH y el derecho penal internacional, para poder hacer construcciones jurídicas fuertes y detalladas cuando se haga uso de los mismos, porque finalmente son fuentes normativas que, digamos, la JEP tiene esta novedad de poder aplicarlas directamente como fuentes, como marco normativo, y pues eso implica una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo un reto jurídico relevante, que se necesita un conocimiento muy profundo para poder darle aplicación correcta y concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Vamos con el doctor Gustavo Cote. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, hablando de retos, yo los clasificaría en dos. El primero tiene que ver con el principio de legalidad, y un poco por la línea de lo que ya han venido diciendo mis colegas. Creo que la JEP tiene la gran tarea de dar claridad sobre el derecho que aplica, y eso supone hacer una aproximación rigurosa, detallada, matizada al derecho internacional, y no hacer como ha ocurrido en otras instancias judiciales en Colombia, en las que se acude al derecho internacional como una especie de argumento de autoridad, de una manera además poco crítica, para validar cualquier tipo de decisión sin un análisis, repito, riguroso de sus fuentes. Es cierto, y un poco haciendo referencia a la pregunta que comentaba hace un momento la magistrada Marcela, que el derecho penal internacional no se reduce al Estatuto de Roma. El derecho penal internacional está abierto a todas las fuentes del derecho internacional público, y eso hace que el derecho vigente sea mucho más, en un determinado momento, sea mucho más difuso. Y eso hace entonces que el juez tenga una responsabilidad aún más grande, porque queda puesto en la tarea de tener que precisar cuál es ese derecho, haciendo análisis desde el punto de vista de la costumbre internacional, desde el punto de vista de los principios generales de derecho, etcétera, no solo tratados. Y esa entonces es una gran tarea de la JEP. Pongo otro ejemplo de esos que ojalá no suceda, y me refiero a una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia frente al Palacio de Justicia, las desapariciones del Palacio de Justicia, del año pasado, en la que afirma que la desaparición forzada, por ejemplo, en sí misma, no como crimen de lesa humanidad, sino solita, sin elemento contextual ni nada, para los años 80 ya era un crimen internacional, y además con categorías de escogens y no sé qué. Eso, pues, pueden haber opiniones diferentes, creo no aguanta un examen de riguroso de fuentes del derecho internacional público, por más grave que hayan sido esos casos, eso no se va a negar, pero ese es el tipo, creo yo, de distorsiones del derecho internacional que la JEP debe evitar.
Por otro lado, creo que hay un gran reto con relación al principio de culpabilidad, y es que, claro, el debate se ha centrado sobre todo en la calificación jurídica de las conductas, y lo hemos visto hoy acá, pero también la discusión sobre las formas de atribución de responsabilidad penal individual, es decir, por lo que cada quien hace, no por lo que hacen otros, está pendiente. Y se deben evitar, creo yo, cuestiones como se daban en Justicia y Paz, en donde el postulado del jefe paramilitar decía, no, yo no tengo ni idea de eso que pasó, pero como yo soy el comandante, pues yo respondo, que la pena va a ser la misma, que más da que me imputen 100 homicidios a que me imputen 101, no me importa. Eso pues puede ser pragmáticamente visto, qué sé yo, puede pensar de no tiene consecuencias negativas, pero para un ejercicio riguroso, repito, sobre el derecho aplicable, creo yo, y para no negar el Estado de Derecho en un mecanismo judicial que debe es reafirmarlo y contribuir a su construcción, debe tenerse muy en cuenta cómo y por qué se va a atribuir responsabilidad penal individual y no caer en la tentación de las generalizaciones con la excusa a veces de la justicia transicional, etc. Esa sería mi segunda reflexión. Muchas gracias, doctor Gustavo. Para finalizar, terminamos con la respuesta de la doctora Ana María Hidárraga. Doctora Ana María, tiene el uso de la palabra. Bueno, pues yo creo que la recepción o la interacción entre el derecho nacional y el derecho nacional siempre trae retos en cualquier sistema y digamos nosotros lo hemos visto claramente en los sistemas internacionales a los que pertenecemos y en el derecho nacional que hemos venido aplicando. Y entonces se han diseñado diferentes figuras para matizar o para crear vehículos de interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional. Y entonces, por ejemplo, cuando nos enfrentamos al sistema interamericano de derechos humanos o a la Corte Penal Internacional, existen estas figuras como la complementariedad, la subsidiariedad, que nos permiten ver cuál es el marco de acción de cada uno de los derechos y de las figuras en el derecho nacional y en el derecho internacional. Pero también una figura como el bloque de constitucionalidad significó un reto grandísimo para la Corte Constitucional y para nuestro derecho constitucional, porque metía de una vez a la Constitución normas de derecho internacional. Ahora, yo creo que el reto de la JEP es aún mayor, 1000 veces mayor que el del bloque de constitucionalidad, porque por ejemplo, en el bloque de constitucionalidad por lo menos tenemos claro que las normas que incluimos ahí tienen jerarquía constitucional y son parámetro constitucional. Mientras que en este marco jurídico ampliado de la JEP, pues no tenemos, por ejemplo, una jerarquía clara entre normas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando existan estos conflictos normativos entre el derecho nacional y el derecho internacional? ¿Cuáles son las figuras que vamos a usar? ¿Cuáles son esos vehículos con los que vamos a interrelacionar los dos sistemas jurídicos? Pero además, sumándole a este problema de la jerarquía y de la difusión de las normas internacionales que incluimos, tengo dos retos más. Uno, que incluimos grandes sistemas, no incluimos fuentes concretas, sino grandes sistemas como marco jurídico de la JEP. Entonces hay esta difusión de las normas internacionales, porque derecho internacional humanitario es mucho también. Y derecho penal internacional, pues ni qué decirlo. Entonces, ¿vamos a considerar los estatutos de los primeros tribunales penales internacionales o vamos a considerar solo lo del Estatuto de Roma? Porque incluso entre ellos existen confrontaciones, digamos, entre leyes. Y finalmente, un reto pues adicional grandísimo es que estamos ante una jurisdicción penal. Entonces, no solo tenemos todos los retos de la jurisdicción constitucional y de cómo resolver estos conflictos entre normas, sino que estamos ante una jurisdicción con unas garantías mucho más altas, con unos estándares probatorios mucho más altos que nos implican pues estos estándares también mejor dicho, la responsabilidad de los magistrados es inmensa y tienen un reto de verdad que muy, muy importante y yo sé que lo van a hacer muy bien, pero que es inmensa y tenemos todas como este principio de legalidad, el principio de favorabilidad, tenemos además la centralidad del derecho de las víctimas, que entonces nos entra a jugar todo el derecho internacional de los derechos humanos, sumado al DIH y al DPI, más el derecho nacional. Creo que esa conjugación entre normas de distinta jerarquía, normas difusas, pero además normas de subsistemas tan diferentes como el derecho internacional de los derechos humanos, jugando un papel en una jurisdicción penal, puede significar unos retos y unas dificultades bien importantes para la jurisdicción. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Antes de despedirnos en estos 2 minutos que nos quedan, les quiero recordar a todos los asistentes
y a las personas que nos han preguntado por interno que el webinar de nuestro evento virtual lo podrán encontrar en el transcurso de esta semana subido en nuestras plataformas y nuestras redes sociales, así como también podrán encontrar las dos decisiones que se mencionaron por todos los ponentes, tanto del enfermero como de la Escuela Superior de Guerra, análisis jurisprudenciales que desde ObservaGEP trabajamos con bastante rigurosidad, también para nuestros lectores y para todas las personas interesadas en leer a profundidad estas decisiones. Finalizo así este espacio sin antes darle la palabra a la doctora María Cristín, quien amablemente quiere dar unas palabras también de cierre y de despedida de nuestro webinar. Doctora María Cristín. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a las y el ponente por este excelente webinar esta tarde, por darnos este panorama que ya hemos logrado en la JEP en los últimos años, pero sobre todo una reflexión sobre los retos que todavía tenemos en adelante, no solamente frente a este gran universo del derecho penal internacional y el DIH que hemos vislumbrado un poco más el día de hoy y donde ya resulta bastante difícil resolver este choque de trenes que ahora hemos mencionado varias veces entre el derecho interno y el marco internacional. Pero ya lo mencionó Ana María, yo creo que, o también el doctor Gustavo, que también tenemos todo el mundo de derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, que es otra vez, obviamente, otro universo con otro objetivo y otros sujetos. Pero, por ejemplo, mencionando el caso del Palacio de la Justicia, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, eso es otro mundo que tendríamos que de una manera hacer, tener en cuenta las implicaciones de estos casos para la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de verdad es un reto enorme. Y justo por eso, otra vez, me gustaría hacerles una invitación a consultar la página de ObservaGEP, porque justamente esta idea de ver la compatibilidad, la jurisprudencia de la JEP con el derecho penal internacional a un lado, el derecho internacional de los derechos humanos al otro lado, es el objetivo, uno de los objetivos principales de la página. Yo creo que hemos ya hecho algunos avances muy reconocibles en ese sentido. Con esto cierro. Otra vez, muchísimas gracias a todos los participantes de parte de ObservaGEP, de la Universidad Sabana, de la Universidad Rosario, de la Fundación Konrad Adenauer, y esperamos poder verles en otro webinar muy pronto, porque estoy segura que este choque de trenes con el derecho internacional de los derechos humanos vale otro análisis que tendremos que hacer otro día. Muchísimas gracias y buenas noches.